Hubo un hombre en la Biblia que no murió. No fue rey, no fue profeta famoso, no escribió salmos, pero caminó con Dios y desapareció. Su nombre era Enoc, y lo que dice la Biblia sobre él es breve, demasiado breve. Solo unas líneas en Génesis 5, pero siglos después, aparece un libro atribuido a él que afirma algo impactante, que fue llevado a través de 7 cielos y que vio cosas que ningún ser humano debía ver. En este video vas a descubrir qué son los 7 cielos de Enoc, quiénes son los vigilantes que descendieron a la tierra, qué vio en el lugar del juicio, cómo describió el trono de Dios y por qué muchos líderes religiosos evitaron hablar de estos detalles durante siglos. No estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de textos antiguos que influyeron en el pensamiento judío, que fueron conocidos en tiempos de Jesús y que revelan una visión del mundo espiritual mucho más compleja de lo que la mayoría imagina. Si Enoc realmente atravesó los cielos, entonces la pregunta no es ¿qué vio? La pregunta es ¿por qué no te lo contaron así? Hoy vas a entender la historia completa. Quiero que entiendas desde el principio cuál es el compromiso que estamos haciendo juntos en este recorrido. No vamos a reemplazar la Biblia. No vamos a elevar un texto apócrifo al nivel del canon inspirado. Lo que vamos a hacer es algo mucho más honesto y mucho más apasionante. Vamos a usar el testimonio de Enoc como una linterna que ilumina rincones de las Escrituras que siempre estuvieron ahí, pero que quizás nunca habías visto con tanta claridad. Cada vez que entremos a un nivel, a un reino, a un espacio de esa arquitectura invisible, voy a mostrarte exactamente dónde la Biblia canónica dice algo que hace eco de lo que Enoc vio. Porque la coherencia entre estas fuentes no es casualidad. Es la firma de una realidad que no fue inventada por ningún ser humano. Pero antes de comenzar el ascenso, necesitas entender quién era este hombre. No el Enoc del que se habla superficialmente en los círculos religiosos, no el personaje de trivia bíblica que desapareció misteriosamente, sino el Enoc real, el Enoc bíblico, el Enoc cuya vida y cuyo destino tienen implicaciones directas para la tuya. Génesis capítulo 5 es uno de esos pasajes que la gente tiende a leer rápido porque parece ser simplemente una genealogía. Nombres, edades, muertes. Adán vivió tantos años y murió. Set vivió tantos años y murió. Enos vivió tantos años y murió. El patrón se repite con una cadencia casi hipnótica, como el sonido sordo de una campana que dobla una y otra vez. Y murió, y murió, y murió. La muerte es el ritmo constante de ese capítulo. Es el telón de fondo inevitable de toda existencia humana desde la caída. Y entonces, en el versículo 21, el patrón cambia de una manera que hace que el lector atento se detenga de golpe. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si este tema despierta algo en ti, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene en este canal no es superficial, es revelación profunda. No dice, y murió, en un capítulo donde todos mueren, donde la muerte es la única certeza que se repite versículo tras versículo. El texto bíblico hace una excepción singular con Enoc. ¿No murió? Dios se lo llevó. Y esa frase, anduvo con Dios, aparece 2 veces en esos versículos, como si el texto quisiera asegurarse de que entendieras que esa era la clave,
que esa era la razón, que la forma en que Enoc vivió fue directamente responsable de lo que le sucedió al final. Ahora bien, ¿qué significa andar con Dios? No es una frase casual. En el hebreo original, andar con Dios implica una comunión continua, una alineación constante, una vida orientada hacia Él no como episodios de devoción, sino como el eje central de toda la existencia. Es diferente a buscar a Dios ocasionalmente, diferente a temer a Dios como actitud general. Andar con Dios sugiere compañerismo, conversación, presencia mutua, y Enoc lo hizo durante 300 años. Si amas la Biblia y cada vez que descubres algo nuevo, terminas pensando, ¿cómo es que esto siempre estuvo en la Biblia y yo nunca lo había escuchado antes? Entonces, eres exactamente como yo. Siempre me ha gustado escuchar historias bíblicas, estudiar y consumir este tipo de contenidos. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Mientras más aprendía, más sentía que había mucho más ahí dentro de lo que normalmente nos llega. Historias que solo aparecen de pasada, personajes poco mencionados, acontecimientos que parecen importantes, pero que casi nunca se exploran como deberían. Después entendí que esto sucede por una razón muy simple. Hoy en día, las personas tienen cada vez menos tiempo disponible. Por eso, iglesias, estudios y videos como este necesitan elegir solo algunos fragmentos pequeños y, casi siempre, el enfoque va hacia las historias más conocidas y más fáciles de explicar al público en general. Pensando justamente en eso, descubrí una forma para que cualquier persona pueda tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día. Así que, si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que estará en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla en este preciso momento para saber más. Ahora, volvamos al contenido. No fue un momento de éxtasis espiritual, fue una forma de vida sostenida por 3 siglos completos. Y esa vida lo llevó a algún lugar. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ese gran galón de honor de la fe bíblica, donde los patriarcas desfilan uno por uno como testimonios vivientes de lo que significa confiar en Dios a pesar de no ver lo que se espera, dedica unos versículos a Enoc que son extraordinariamente reveladores. El versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego añade algo que a menudo se pasa por alto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa conexión no es accidental. El escritor de Hebreos está diciendo que la traslación de Enoc fue el resultado de su fe, y que su fe se manifestó en esa caminata de 3 siglos con el Dios invisible. Pero hay algo más. Hay una tercera mención bíblica de Enoc que es quizás la más desconcertante de todas y que muy poca gente considera con la seriedad que merece. La carta de Judas, ese breve texto de apenas 25 versículos que aparece casi al final del Nuevo Testamento, hace algo que ningún otro escritor del canon hace. Cita directamente una profecía atribuida a Enoc. En los versículos 14 y 15, Judas escribe: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos,
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Detente aquí un momento. Judas, el hermano de Jesús, el hombre que creció bajo el mismo techo que el Hijo de Dios, que vivió la vida y la resurrección de primera mano, que escribió una carta inspirada que forma parte del canon sagrado, cita a Enoc como profeta, no como personaje de leyenda, no como figura folclórica. Lo llama séptimo desde Adán, lo que es una forma de afirmar su lugar real en la historia, y presenta sus palabras como profecía genuina sobre el juicio que viene. Eso debería darte una idea de cuán seriamente los escritores bíblicos tomaban el testimonio de este hombre. Y si Judas lo cita, si Pablo hace eco de sus ideas en múltiples cartas, si el Apocalipsis de Juan refleja estructuras que Enoc describió con siglos de anterioridad, entonces merece que lo escuchemos. Merece que nos detengamos. Merece que hagamos este recorrido. Así que aquí está el compromiso. Vamos a atravesar juntos los 7 cielos. Vamos a comenzar desde el primero, desde el nivel más cercano a este mundo que conoces, y vamos a ir subiendo, cada nivel más profundo que el anterior, cada espacio más desconcertante que el que dejamos atrás, hasta llegar al séptimo, hasta llegar al trono, hasta llegar al lugar donde la santidad de Dios es tan abrumadoramente real que ya no es posible hablar de ella con las palabras que normalmente usamos para hablar de Dios. Y a lo largo de ese recorrido, voy a preguntarte algo que quiero que lleves contigo como una brasa en la mano. ¿Tu vida está siendo vista? ¿Tus oraciones llegan a algún lugar? ¿Estás caminando con Dios como Enoc caminó? Porque si lo que vamos a ver es verdad, si esta arquitectura invisible es real, entonces esas preguntas no son retóricas, tienen respuestas. Y esas respuestas importan más de lo que cualquier cosa en tu vida material, laboral, familiar o social pudiera importar. Comencemos. El primer cielo es el que está más cerca de nosotros. No en términos de metros o kilómetros, porque esas son categorías del mundo visible, sino en términos de función, de propósito, de relación con la existencia ordinaria que vives cada día. Cuando Enoc comenzó su ascenso, cuando los mensajeros celestiales que lo guiaban lo llevaron más allá del umbral entre lo visible y lo invisible, lo primero que encontró fue algo que en muchos sentidos resultaba familiar, pero que al mismo tiempo revelaba un nivel de organización y de inteligencia detrás de los fenómenos naturales que ningún ser humano podía imaginar simplemente observando el cielo desde abajo. El primer cielo es el reino de las aguas. Pero no de cualquier agua. Los escritos de Enoc describen en este primer nivel las aguas que están por encima de la tierra, esas mismas aguas a las que Génesis capítulo 1 hace referencia cuando describe la separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo en el segundo día de la creación. Y esto ya debería hacer que algo se encienda en tu mente. Porque si abres tu Biblia en ese pasaje y lo lees con atención, hay algo extraño ahí. Dios hace una separación. Crea un firmamento en medio de las aguas para dividir las aguas de las aguas. Las aguas de abajo son los océanos, los ríos, los mares que conocemos. Pero ¿qué son las aguas de arriba? La cosmología bíblica antigua no era simplista. No era una historia de hombres primitivos que no entendían el mundo. Era una descripción de una realidad que tenía capas, dimensiones, estructuras que la ciencia moderna apenas está comenzando a vislumbrar en sus propias categorías. Y en ese primer cielo, Enoc ve la administración de esas capas. Ve ángeles, seres espirituales asignados a funciones específicas dentro del orden natural. No estamos hablando de ángeles de bata blanca tocando arpas.
Estamos hablando de inteligencias espirituales con tareas precisas, con jurisdicciones definidas, con una responsabilidad cósmica que va mucho más allá de lo que generalmente imaginamos cuando pensamos en seres angélicos. Enoc ve en este primer nivel a los administradores del clima, de las estaciones, de los vientos, de la nieve, del granizo, del rocío. Cada fenómeno atmosférico tiene una estructura espiritual detrás. Cada tormenta, cada nevada, cada sequía, cada lluvia de primavera que hace brotar los campos no es simplemente el resultado de presiones atmosféricas y sistemas climáticos, aunque también lo sea en el nivel físico visible. Detrás de esa manifestación física hay una administración espiritual que la sostiene, que la dirige, que la ejecuta en obediencia a un orden que viene de arriba. Quizá lo saltaste o incluso lo viste, pero no le diste mucha atención. De cualquier forma, ahora tienes una segunda oportunidad. Si te está gustando el video y ya entendiste que existe mucho más en la Biblia de lo que imaginabas, te imaginas tener acceso a enseñanzas, historias, personajes y acontecimientos de la Biblia que casi nunca se exploran de forma organizada y sencilla. Dejé un enlace en el primer comentario fijado donde explico mejor todo esto. Para acceder, solo tienes que hacer clic en el enlace o escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Ahora sigamos con el contenido. Ahora abre el libro de Job, capítulo 38. Si nunca has leído ese capítulo con los ojos de alguien que está pensando en lo que Enoc describe en el primer cielo, te has perdido una de las conversaciones más extraordinarias de toda la Biblia. Dios habla a Job desde el torbellino, y lo que dice es una serie de preguntas que en apariencia parecen ser un reclamo retórico, una demostración de omnipotencia que aplasta la queja humana. Pero cuando las lees sabiendo lo que Enoc vio, adquieren una dimensión diferente. Dios le pregunta a Job: ¿entraste tú en los depósitos de la nieve, o has visto los depósitos del granizo? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, o has andado escudriñando el abismo? ¿Sabes tú esto porque ya entonces habías nacido, o porque el número de tus días es grande? Depósitos. Dios habla de depósitos de nieve y de granizo, no como metáforas poéticas, no como figuras retóricas vacías, sino como realidades que tienen una ubicación, que tienen un contenido, que son administradas por alguien, y Enoc los vio. Enoc estuvo en esos espacios donde los fenómenos naturales son almacenados, organizados y despachados según el propósito divino. Los seres que Enoc encontró en el primer cielo son los mayordomos de esa administración cósmica. Son los ejecutores del orden natural que tú experimentes cada mañana cuando el sol sale, cada invierno cuando la nieve cubre los campos, cada verano cuando el calor madura los frutos. Escribe en los comentarios: estoy listo para entender los 7 cielos, y comparte este video con alguien que quiera ir más allá de lo que siempre le enseñaron. Y hay algo que Enoc nota de inmediato en estos seres, algo que impacta al lector cuando se sienta a pensar en sus implicaciones. Estos ángeles del primer cielo, estos administradores de los fenómenos naturales, tienen una expresión de reverencia constante hacia el Creador cuyo orden están ejecutando. No son funcionarios burocráticos que cumplen una rutina sin comprenderla. Son seres que hacen su trabajo con plena conciencia de que cada gota de lluvia, cada cristal de nieve, cada soplo de viento es una expresión de la voluntad de aquel que diseñó todo el sistema. Eso significa algo para ti que vives en el mundo visible. Significa que cuando llueve, no es simplemente lluvia. Cuando el clima cambia, cuando las estaciones se suceden con esa regularidad que los seres humanos tendemos a dar por sentada, hay una administración activa detrás, hay una inteligencia que responde a un orden.
Y ese orden viene del mismo Dios al que tú oras cuando te rodillas antes de dormir, cuando buscas dirección en medio de una decisión difícil, cuando clamas en los momentos en que la vida parece no tener sentido. El primer cielo es la demostración de que nada en la creación está librado al azar. Desde el nivel más básico de la existencia material, desde los fenómenos que los seres humanos tendemos a llamar naturales, como si esa palabra significara autónomos o sin inteligencia detrás, hay una estructura de gobierno. Hay un sistema de administración que refleja la voluntad de un Dios que no ha abandonado su creación, que no la puso en marcha y se alejó a ver qué pasaba, sino que la sostiene activamente, momento a momento, fenómeno a fenómeno. Y si eso es verdad en el nivel más básico, en el nivel más cercano a lo que experimentas con tus sentidos físicos, ¿qué sucede cuando subes más? ¿Qué encuentras cuando dejas atrás la administración del clima y penetras en regiones del mundo invisible donde las realidades son menos familiares, donde lo que hay no tiene equivalente en el mundo que conoces? ¿Qué hay en el segundo cielo? Lo que Enoc encontró ahí no tiene nada de confortable, y es precisamente por eso que es tan importante. El segundo cielo es oscuro. Enoc lo describe con una claridad que desafía cualquier intento de estetizarlo o de convertirlo en algo más fácil de digerir de lo que realmente es. Cuando los mensajeros que lo guiaban lo llevaron a ese segundo nivel, lo que encontró no fue un espacio de belleza celestial, no fue un ambiente de paz sobrenatural. Encontró tinieblas. Encontró un lugar que el texto describe como un espacio de encarcelamiento, un espacio donde hay seres que una vez fueron parte del orden celestial, pero que ya no están en su lugar. Seres que tomaron una decisión que no tenía retorno, seres que están en cadenas, y esto es donde el texto de Enoc y las epístolas canónicas del Nuevo Testamento convergen de una manera que simplemente no puedes ignorar si estás leyendo ambas fuentes con honestidad intelectual y espiritual. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, escribe algo que en el contexto devocional normal tiende a leerse rápidamente sin que sus implicaciones aterricen completamente. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra griega que Pedro usa para infierno en ese versículo es tártaro, que es un término que en la cosmovisión griega antigua designaba el lugar más profundo y oscuro del inframundo. Es una palabra que Pedro usa una sola vez en toda la Biblia, y la usa para describir el lugar donde están confinados los ángeles que pecaron. ¿Cuáles ángeles? ¿Cuándo pecaron? ¿Qué hicieron que fue tan grave como para merecer no simplemente la expulsión, sino el encarcelamiento, el encadenamiento, la reserva para un juicio aún pendiente? Pedro no da muchos detalles en ese versículo, pero en la carta de Judas, que viene inmediatamente después en el canon, se amplía la imagen. Judas escribe en el versículo 6, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Ángeles que no guardaron su dignidad. Ángeles que abandonaron su propia morada. Esta es una descripción de una rebelión de carácter muy específico. No estamos hablando de la caída original de Satanás y sus ángeles, que es un evento diferente con diferentes características. Estamos hablando de un grupo específico de seres espirituales que en algún momento de la historia humana tomaron la decisión de dejar el lugar que les correspondía, de salir de los límites de su función y de su jurisdicción, y de involucrarse de una manera no autorizada con el mundo humano. Y si has leído Génesis capítulo 6, ya sabes de qué estamos hablando. Aunque quizás no lo hayas leído con suficiente atención como para notar la gravedad de lo que el texto está diciendo.
Los versículos 1 al 4 de ese capítulo registran algo que ha generado debate teológico durante siglos. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y de esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes, los hombres poderosos que fueron en la antigüedad. Los escritos de Enoc expanden esta historia con un nivel de detalle que resulta, al mismo tiempo, fascinante y perturbador. Los llama vigilantes, los que velan, los que observan. 200 de ellos, según el texto, tomaron la decisión de descender sobre el monte Hermón y vincularse de manera directa con las mujeres humanas. Y su liderazgo recae en un ser llamado Semiasa, aunque hay otros nombres, otras figuras, cada una con una especialidad particular en lo que transmitieron a la humanidad que no debía haber sido transmitido. Azazel, por ejemplo, enseñó a los hombres la fabricación de armas de guerra. Otros enseñaron hechicería, encantamientos, el conocimiento de las raíces y de las plantas usadas para fines que el texto caracteriza claramente como corrupción. La humanidad recibió conocimiento que no estaba destinada a recibir todavía, o quizás nunca, en esa forma y en ese contexto, y las consecuencias fueron devastadoras. El texto vincula directamente esta contaminación con la corrupción generalizada que llevó al diluvio. La tierra se llenó de violencia. La carne de todo ser viviente se había corrompido. Y Dios decidió limpiar lo que había sido manchado más allá de toda posibilidad de recuperación espontánea. Pero los ángeles que causaron esto no simplemente desaparecieron, no se disolvieron en la nada, no escaparon sin consecuencias. Los que descendieron, los que pecaron de esta manera específica, los que abandonaron su morada, están ahora exactamente donde Pedro y Judas dicen que están, en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Y Enoc los vio, estaban en el segundo cielo, en ese espacio de tinieblas que él describe con palabras que no tienen nada de poético ni de metafórico. Estaban allí, encadenados, esperando. Hay algo en este punto que necesita ser dicho con claridad porque tiene implicaciones teológicas que van más allá del simple conocimiento de un dato bíblico interesante. La existencia de estas prisiones espirituales, de este segundo cielo donde seres poderosos están confinados esperando juicio, dice algo sobre la naturaleza del gobierno de Dios que a menudo se pierde en las conversaciones religiosas superficiales. Dice que Dios no ignora la rebelión. Dice que cuando un ser, sea humano o angelical, cruza ciertos límites, cuando toma decisiones que subvierten el orden que Dios estableció, cuando usa el libre albedrío que le fue dado para destruir en lugar de construir, para corromper en lugar de preservar, la respuesta no es simplemente mirar para otro lado con indulgencia infinita. La respuesta es el juicio. No inmediatamente, no siempre visiblemente en el tiempo presente, pero inevitablemente. Los ángeles del segundo cielo están ahí desde hace milenios, esperando el juicio del gran día que Judas menciona. Llevan una eternidad en esas tinieblas y aún no han sido juzgados definitivamente. Están esperando, y esa espera en sí misma es parte de su condena. ¿Por qué importa esto para ti hoy? Porque vivimos en una cultura que ha desarrollado una relación muy cómoda con la idea de que las consecuencias espirituales son negociables, que el universo es lo suficientemente flexible como para acomodar cualquier decisión, cualquier estilo de vida, cualquier abandono de los propios límites morales sin que haya un costo real, que Dios, si existe, es lo suficientemente indulgente como para pasar por alto las transgresiones más graves con un simple encogimiento de hombros cósmico.
Y lo que el segundo cielo dice es que esa idea es radicalmente falsa. Si seres con poder, con inteligencia, con conocimiento espiritual que ningún ser humano posee, si incluso ellos están encadenados en tinieblas por haber abandonado sus límites, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos la excepción? ¿Qué nos hace pensar que las decisiones que tomamos, los límites que cruzamos, los llamados que abandonamos, no tienen consecuencias que trascienden lo que vemos en nuestra vida cotidiana? El segundo cielo no es una amenaza vacía, es una realidad que Enoc vio con sus propios ojos y que Pedro y Judas confirman con sus propias palabras inspiradas. Pero hay que seguir subiendo, porque el tercer cielo es donde la experiencia de Enoc se vuelve más urgentemente relevante para cada ser humano que respira en este planeta. El tercer cielo es el lugar que la mayoría de las personas, cuando piensan en el cielo como destino eterno, tienen en mente, aunque no lo sepan con esa precisión. Es el lugar al que Pablo se refiere en su segunda carta a los Corintios capítulo 12, cuando describe a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese hombre era él mismo, aunque hable en tercera persona como señal de humildad ante lo que experimentó. Y lo que dice de esa experiencia es revelador no tanto por lo que dice, sino por lo que no puede decir, que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo llegó hasta el tercer cielo, y lo que encontró allí estaba más allá del lenguaje humano. Pero Enoc fue más lejos. Y lo que describe del tercer cielo tiene dos dimensiones que coexisten en ese mismo espacio de una manera que sacude cualquier concepto simplificado del más allá. La primera dimensión es la del paraíso. El paraíso, que no es un concepto metafórico, sino un lugar real dentro de la arquitectura del mundo invisible. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz y el ladrón a su lado le pidió que se acordara de él cuando llegara a su reino, la respuesta de Jesús no fue una promesa vaga y consoladora, fue una afirmación geográficamente específica. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo, estarás en un estado general de bienestar. No dijo, tu conciencia se disuelve en el todo divino. Dijo el paraíso. Un lugar con nombre, un lugar al que él mismo iba a ir ese mismo día después de la muerte. Un lugar donde ese hombre, que momentos antes había sido un criminal condenado, iba a estar en compañía de Jesús antes de que terminara ese día. Enoc describe este paraíso con imágenes que el lenguaje humano tiene que forzarse para transmitir. Árboles cuya fragancia supera cualquier cosa que haya crecido sobre la tierra. Una abundancia que no tiene el peso de la escasez. Un espacio donde la vida no está amenazada por la muerte, donde la existencia no está erosionada por el tiempo, donde hay una plenitud que es completamente diferente de cualquier experiencia que un ser humano haya tenido en su vida terrena. El paraíso es real, tiene presencia, tiene densidad espiritual, tiene una calidad de existencia que la muerte física no puede destruir sino, paradójicamente, liberar. Pero ahí, junto al paraíso, en ese mismo tercer cielo, hay algo más. Y esta es la parte que la mayoría de los sermones y de las conversaciones religiosas sobre el más allá tienden a omitir porque es incómoda, porque desafía la sensibilidad contemporánea, porque choca con la imagen de un Dios cuya principal característica, según la teología popular, es una bondad tan incluyente que no puede excluir a nadie. En el tercer cielo hay también un lugar de tormento. Los escritos de Enoc describen este espacio con una franqueza que no deja espacio para la interpretación alegórica fácil. Hay un abismo, hay un lugar de oscuridad y de fuego. Hay un espacio donde las almas de los que murieron en cierto estado, en cierta condición espiritual, aguardan también.
no están en el paraíso, no están en paz. Y el texto es claro sobre el hecho de que estos dos espacios, el paraíso y el lugar de tormento, están en el mismo tercer cielo pero separados por un abismo que no puede ser cruzado. Eso debería hacerte pensar en la parábola que Jesús mismo contó en Lucas capítulo 16, la historia del hombre rico y de Lázaro. El hombre rico muere y en el Hades, en ese espacio intermedio de los muertos, levanta sus ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham, que es otra forma de referirse al paraíso. Y hay entre ellos un gran abismo. Y la palabra que Jesús usa es muy específica. Un gran abismo fijado. No uno que se puede negociar. No uno que se puede cruzar con suficiente voluntad o con las palabras correctas. Uno fijo, permanente, establecido de manera que los que quieran pasar de un lado al otro no puedan, y los que estén de un lado no puedan cruzar al otro. Jesús conocía esta estructura, la estaba describiendo, y la descripción coincide de manera asombrosamente precisa con lo que Enoc había documentado siglos antes. El abismo del que habla la parábola de Jesús es el mismo abismo que Enoc vio en el tercer cielo, y su existencia tiene una implicación que debería resonar en cada decisión que tomas, en cada día que tienes delante, en cada oportunidad que se te presenta de caminar con Dios o de alejarte de Él. El abismo no se instala en el momento de la muerte. El abismo está fijo. La muerte simplemente revela de qué lado estabas caminando durante tu vida. La dirección que ibas tomando mientras respirabas es la que determina dónde terminas cuando dejas de respirar. No hay segunda oportunidad después del abismo. No hay negociación. No hay apelación. Hay un lado y hay el otro lado. Y el hecho de que el paraíso sea real, de que exista genuinamente, de que sea un lugar donde el ladrón que creyó en sus últimos momentos fue ese mismo día, hace que el otro espacio sea igualmente real, igualmente genuino, igualmente inevitable para los que llegan ahí. Esto no es predicación de miedo. Esto es la descripción honesta de una arquitectura que existe, independientemente de si nos sentimos cómodos con ella o no. El tercer cielo no consulta nuestras preferencias teológicas antes de existir. Simplemente existe. Y Enoc lo vio, y Jesús lo confirmó. Y Pablo lo experimentó, aunque no haya podido encontrar las palabras para describirlo completamente. La urgencia espiritual que debería producir este conocimiento no es la urgencia del terror sin esperanza. Es la urgencia del amor que entiende que el tiempo que tenemos es limitado y que lo que hacemos con él tiene consecuencias eternas. Cada día que tienes es un día en el que puedes caminar hacia el paraíso o hacia el otro lado. Cada decisión que tomas, cada elección de fe o de incredulidad, de obediencia o de rebeldía, es una decisión que te mueve en una dirección dentro de esa arquitectura que Enoc vio y que Jesús describió. Y si eso te hace querer hacer una pausa y preguntarte en qué dirección estás caminando hoy, entonces el tercer cielo ya cumplió su propósito. Sigamos subiendo. El cuarto cielo es uno de los niveles que más sorprende a la gente cuando lo descubre, porque tiene que ver con algo que todos los seres humanos contemplan desde que el mundo es mundo, algo tan ordinario y al mismo tiempo tan misterioso que los científicos y los poetas por igual han intentado durante toda la historia humana capturar su significado. El sol, la luna, las estrellas, los astros. El cielo que puedes ver con tus propios ojos cuando levantas la vista en una noche despejada. Enoc describe el cuarto cielo como el espacio donde los grandes luminares, el sol y la luna, tienen su estructura, su función, su administración espiritual,
No estamos hablando simplemente de bolas de gas caliente y de rocas que orbitan. Estamos hablando de la infraestructura del tiempo, de las señales, de los ciclos que organizan la existencia humana en la Tierra. Y esto conecta de manera directa con algo que aparece en el primer capítulo de toda la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 14, cuando Dios dice: «Sean los luminares en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y años». Señales, estaciones, días y años. Los astros no son simplemente fuentes de luz y de calor. Son el mecanismo por el que el tiempo se articula, por el que la historia se organiza, por el que los seres humanos podemos orientarnos en el flujo de los días. Y todo ese mecanismo tiene en el cuarto cielo una dimensión espiritual que su apariencia física no revela. Pero lo más extraordinario que Enoc describe en el cuarto cielo no es simplemente la mecánica de los astros, sino lo que está sucediendo en ese nivel de manera constante, ininterrumpida, desde antes de que existiera la historia humana. Lo que está sucediendo es adoración. No un culto que se celebra en ciertos momentos y luego hace una pausa, no una liturgia que tiene principio y fin. Una adoración continua, sostenida, que no cesa nunca. Los seres que Enoc encuentra en el cuarto cielo están involucrados en un ejercicio de alabanza perpetua que es literalmente el motor espiritual de la creación. Y esto conecta con el Salmo 19, que abre con esas palabras que quizás hayas recitado tantas veces que ya no escuchas lo que están diciendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara sabiduría a otra noche. No hay lenguaje ni palabras, no se escucha su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El salmista está describiendo algo que va más allá de la simple observación poética de que el cielo es hermoso. Está diciendo que hay una comunicación activa sucediendo entre los astros, entre los días y las noches, entre los ciclos de la naturaleza, una comunicación que no usa el lenguaje humano, pero que es, no obstante, real y continua. Los cielos declaran, el firmamento anuncia. Hay una voz que no se escucha con oídos físicos, pero que está siendo proclamada constantemente por toda la tierra hasta el extremo del mundo. Enoc ve la fuente de esa declaración. Ve los seres, las inteligencias espirituales que están detrás de ese continuo acto de proclamación cósmica. Y lo que ve es algo que por momentos lo sobrepasa, no porque sea terrorífico como lo fue el segundo cielo, sino porque es abrumadoramente hermoso. Hay una adoración que sucede en el cuarto cielo que hace que cualquier culto que hayas experimentado en una iglesia, por emocionante y genuino que haya sido, parezca un susurro comparado con una sinfonía. Esto tiene implicaciones para la forma en que entendemos la oración y la adoración en la vida del creyente. Cuando te arrodillas y adoras, no estás iniciando un acto que no tenía precedente. Estás uniéndote a algo que ya estaba sucediendo. Estás añadiendo tu voz pequeña, limitada, humana, imperfecta, a un coro que nunca ha dejado de cantar. La adoración humana no es el origen de la adoración del universo, es una parte de ella. Somos una pieza de una música más grande que nuestra pieza. Hay una frase que viene del profeta Isaías capítulo 6, donde él tiene una visión del trono de Dios y escucha a los serafines que se llaman el uno al otro, diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esa proclamación de los serafines tiene su eco en lo que Enoc ve en el cuarto cielo. No son los mismos seres,
No están en el mismo nivel, pero participan de la misma realidad. La alabanza al Creador es la actividad fundamental que sostiene la estructura del mundo invisible. Y entonces, ¿qué significa para el creyente que enfrenta la pregunta de si la adoración importa, si la oración tiene sentido, si el culto es más que una actividad religiosa? Significa que cuando oras, cuando adoras, cuando te orientas hacia Dios con la intención de reconocer su grandeza y su señorío, estás participando en la actividad más fundamental de la creación. Estás haciendo lo que todo lo que existe en el mundo invisible hace constantemente. No estás siguiendo una tradición humana de origen cultural. Estás respondiendo a la vocación más profunda que tiene cualquier ser creado, la de reconocer al Creador. Pero el quinto cielo va a interrumpir la hermosura del cuarto de una manera que nadie espera, porque en el quinto cielo hay silencio, y ese silencio tiene una historia. Cuando Enoc llega al quinto cielo, lo que encuentra es radicalmente diferente de lo que encontró en el cuarto. No hay alabanza continua. No hay el sonido de seres celestiales que se llaman el uno al otro en adoración perpetua. Hay silencio y hay luto. Los seres que están en el quinto cielo, los que el texto llama Grigori, los vigilantes fieles que permanecieron en su lugar cuando otros decidieron descender, están en un estado de duelo que Enoc describe con una tristeza que se transmite a través de los siglos de texto hasta alcanzar al lector de hoy con una fuerza que sorprende. ¿Por qué están de luto? ¿Qué es lo que lamentan? Lamentan a sus compañeros, lamentan a los que cayeron. Lamentan la rebelión de los que eligieron abandonar su lugar, su función, su llamado para seguir una pasión que no les correspondía, para involucrarse en algo que no era su lugar. Y el resultado de esa elección fue el encarcelamiento en el segundo cielo, la oscuridad, las cadenas, la espera del juicio. Y los que permanecieron fieles, los que no cayeron, los que no abandonaron su lugar, están ahí en el quinto cielo cargando el peso de esa pérdida. Hay algo en esta imagen que es profundamente conmovedor si te detienes a sentirlo. Estamos hablando de seres espirituales que lamentan la rebelión de otros, que llevan el dolor de haber visto a compañeros, a seres con los que compartían un propósito y una identidad, tomar una decisión que los llevó a la ruina. Y ese luto no es performativo, no es una liturgia del lamento que se ejecuta como protocolo, es real. El duelo que experimentan los seres del quinto cielo es real porque la pérdida de los que cayeron fue real. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la rebelión espiritual como algo que produce pérdida genuina más allá del rebelde mismo? Cuando alguien abandona el camino, cuando alguien que una vez caminó con Dios decide dejar ese camino, la tradición religiosa popular tiende a responder de dos maneras extremas: o con condena inmediata o con absoluta indiferencia teológica disfrazada de gracia. Lo que el quinto cielo sugiere es que hay una tercera respuesta que es más honesta que ambas: el luto. El duelo genuino por alguien que tenía un lugar, un llamado, una función dentro del propósito de Dios y que eligió abandonarlo. Los vigilantes fieles del quinto cielo no están celebrando la caída de sus compañeros, no están satisfechos de que el juicio sea inevitable, están de luto. Y ese luto habla de algo sobre la naturaleza de Dios que las categorías frías de la teología sistemática a menudo no capturan, que la rebelión es una pérdida, que cuando un ser creado elige el camino que lo lleva lejos del propósito para el que fue diseñado, no es simplemente un evento neutral o una expresión legítima de libre albedrío, es una tragedia. Es una pérdida que produce luto en los que aman al que cayó y al que diseñó toda la estructura.
Hay una continuidad entre el quinto cielo y ciertos pasajes del Nuevo Testamento que no se suelen poner en conversación. En Lucas capítulo 15, Jesús cuenta 3 parábolas seguidas sobre cosas perdidas: una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido. Y en las 3 parábolas hay una búsqueda, hay un hallazgo y hay una celebración que es desproporcionada con lo que se encontró. El pastor deja las 99 para ir por la una. La mujer barre toda la casa para encontrar la moneda. El padre corre hacia el hijo que regresa. Y en los 3 casos, cuando lo perdido es encontrado, hay fiesta en el cielo. Jesús dice explícitamente que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese gozo en el cielo cuando algo perdido es recuperado implica que el luto del quinto cielo cuando algo se pierde es igualmente real. Si la recuperación produce gozo, la pérdida produce duelo. El quinto cielo es el lugar donde ese duelo tiene un rostro, una forma, una presencia permanente. Los vigilantes fieles llevan el luto de los que cayeron, y Enoc los ve y entiende que fidelidad y tristeza pueden coexistir. Que puedes haber hecho lo correcto, haber permanecido en tu lugar, haber resistido la tentación que otros no resistieron, y aún así cargar el dolor de las consecuencias de las elecciones de otros. Eso es algo que muchos creyentes experimentan sin tener un marco teológico para entenderlo. Cuando alguien a quien amas abandona la fe, cuando alguien que contigo empezó a caminar con Dios decide dejar ese camino, cuando ves a personas que tuvieron todo lo necesario para vivir en plenitud espiritual y eligieron no hacerlo, hay un peso que no tiene nombre en el vocabulario religioso común. Los seres del quinto cielo lo tienen y lo llevan. Y ese peso no es una señal de que algo está mal con ellos. Es una señal de que entienden el costo real de la rebelión y de que son lo suficientemente profundos como para sentirlo. El silencio del quinto cielo es el silencio del luto que respeta al que cayó sin celebrar su caída. Y hay algo de eso que necesitamos aprender en la manera en que respondemos a la pérdida espiritual de quienes amamos. Pero tenemos que seguir, porque el sexto cielo cambia de registro completamente, y lo que Enoc encuentra allí tiene implicaciones que afectan directamente cada oración que has hecho, cada acción que has tomado, cada pensamiento que has tenido en privado convencido de que nadie lo sabía. El sexto cielo es el lugar de los registros. Enoc describe en este nivel una estructura de documentación celestial que es tan precisa, tan completa, tan exhaustiva, que resulta imposible leerla sin sentir que el suelo se mueve un poco bajo tus pies. No porque sea aterradora en el sentido de las tinieblas del segundo cielo, sino porque confronta de manera directa una ilusión que todos los seres humanos cultivamos con mucho cuidado: la ilusión de la vida privada, la ilusión de que hay acciones que solo nosotros sabemos, pensamientos que solo habitaron nuestra mente, palabras que se disolvieron en el aire sin dejar rastro, momentos que nadie registró, y que por tanto no existen en ningún libro de cuentas que algún día pueda ser abierto. Los seres que Enoc encuentra en el sexto cielo son administradores de registros, son los encargados de la memoria perfecta del gobierno de Dios, y lo que Enoc ve es que no hay nada que escape a ese registro. No hay un acto demasiado pequeño para ser documentado. No hay un pensamiento demasiado íntimo para ser ignorado. No hay una oración demasiado susurrada para ser recibida y llevada ante el trono. Todo está registrado. Todo. El paralelo bíblico más inmediato es el libro de Daniel, capítulo 7, donde en la visión del anciano de días hay tronos colocados y libros abiertos. El juicio comienza con libros. El destino eterno de los seres humanos
no es determinado de manera arbitraria o aleatoria, es determinado según lo que está escrito en libros que llevan el registro fiel de cada vida. Y ese registro no está a cargo de nadie que tenga interés en falsificarlo, ni en favor ni en contra. Está a cargo de seres cuya única función es la fidelidad al registro. El Apocalipsis de Juan, en el capítulo 20, retoma esta imagen con una precisión que establece continuidad directa con Daniel y con Enoc. Los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros, y había otro libro, el libro de la vida, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida era lanzado al lago de fuego. Libros, registro, obras escritas, el destino eterno determinado por lo que está documentado. Pero lo que Enoc agrega a esta imagen es algo que los textos canónicos sugieren, pero no elaboran con el mismo nivel de detalle. Los ángeles del sexto cielo también reciben las oraciones. Son los intermediarios que toman las oraciones de los seres humanos y las presentan ante el trono. Y esto conecta con uno de los versículos más extraordinarios y menos comentados del Apocalipsis. El capítulo 8, versículo 3, donde Juan ve a otro ángel que viene y se para ante el altar, teniendo un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Un ángel, con un incensario, ante un altar, presentando las oraciones de los santos mezcladas con incienso ante el trono de Dios. Esta no es metáfora pura. Esta es la descripción de un proceso que tiene lugar en el mundo invisible. Las oraciones que tú haces, las que susurras a medias en un momento de angustia, las que dices con plena concentración en un momento de devoción, las que balbuceas cuando no tienes palabras, llegan, pasan por ese proceso. Son recibidas por seres cuya función es presentarlas ante el trono. Eso significa que ninguna oración genuina se pierde. Ninguna se disipa en el aire como vapor sin destino. Ninguna queda sin registro, sin llegada, sin ser presentada ante aquel que puede responderla. El sexto cielo es la garantía de que la oración no es un monólogo hacia el vacío. Es una comunicación que tiene un sistema de entrega que funciona con una precisión que ningún sistema de comunicación humano ha alcanzado jamás. Y el registro de las obras también tiene su cara positiva. Si todo está documentado, si no hay nada que escape al registro, eso significa que cada acto de bondad que hiciste en silencio también está allí. Cada momento en que elegiste lo correcto cuando nadie te miraba, cada vez que ayudaste a alguien sin que nadie lo supiera, cada decisión de integridad que tomaste en la oscuridad está escrita. El acto que el mundo nunca vio está en el libro. El sacrificio que nadie valoró tiene un registro. La fidelidad que ningún ser humano reconoció está documentada en el sexto cielo con la misma precisión con que está documentado todo lo demás. Eso debería transformar la manera en que entiendes la justicia de Dios. No es una justicia que trabaja con información parcial, con testimonios contradictorios, con evidencia incompleta. Es una justicia que trabaja con el registro perfecto de cada vida, cada matiz, cada circunstancia, cada motivación, cada elección, cada oración, cada pecado, cada acto de gracia. Todo está ahí. Y el juicio que viene, el juicio que tanto los seres del segundo cielo como los registros del sexto cielo anticipan, será el más justo que pueda existir, porque será ejecutado con la información más completa posible. Eso debería darte paz si has vivido procurando hacer lo correcto aunque el mundo no lo reconozca, y debería darte una pausa si has cometido errores que creías que nadie sabía. No porque el mensaje sea de condenación,
sino porque la conciencia de que todo está registrado es precisamente lo que hace posible la misericordia auténtica, la misericordia que sabe exactamente qué está perdonando. Pero ahora necesitamos hablar de lo que Enoc encontró en el final de su viaje. Porque todo lo que hemos recorrido juntos, el primer cielo con su administración de los fenómenos naturales, el segundo con sus prisiones de oscuridad, el tercero con el paraíso y el abismo, el cuarto con la adoración perpetua de los astros, el quinto con el silencio del luto, el sexto con los libros y las oraciones. Todo ese recorrido era la preparación para algo que ningún lenguaje humano puede describir completamente y que, sin embargo, Enoc intentó describir: el séptimo cielo. El séptimo cielo es el lugar del trono. Antes de hablar de lo que Enoc encontró allí, necesitamos hablar de lo que significa el número 7 en el contexto de todo este recorrido. No es un detalle trivial de numerología bíblica. El 7 es el número de la completud, de la perfección, del fin del ciclo. La creación se completó en 7 días. El candelabro del tabernáculo tenía 7 brazos. El año sabático ocurría cada 7 años. El jubileo después de 7 veces 7. Y ahora, la estructura del cosmos invisible se organiza en 7 niveles que culminan en el séptimo, en el que todo lo anterior fue preparación. Cada cielo que Enoc atravesó fue un paso más profundo en la comprensión de cómo funciona el gobierno de Dios. El primero mostró que la naturaleza no es autónoma, sino administrada. El segundo mostró que la rebelión tiene consecuencias reales y permanentes. El tercero mostró que el destino eterno no es una abstracción filosófica, sino una realidad geográficamente específica, con 2 dimensiones que coexisten separadas por un abismo infranqueable. El cuarto mostró que la adoración no es una invención humana, sino la actividad fundamental del cosmos. El quinto mostró que la fidelidad coexiste con el luto por la pérdida de los que cayeron. El sexto mostró que todo está registrado y que las oraciones llegan. Y el séptimo muestra todo lo que hace posible a los otros 6. Cuando Enoc llega al séptimo cielo, lo primero que experimenta es una transformación radical en su propia capacidad de percepción. El texto sugiere que para poder estar en ese espacio, para no ser consumido por lo que hay allí, Enoc tiene que ser preparado de una manera específica. No puede entrar como entró al primer cielo. No puede entrar simplemente caminando. Hay algo en la santidad de ese espacio que es incompatible con la condición ordinaria de un ser creado finito. El séptimo cielo es el lugar de la luz, que no es luz en el sentido en que usamos esa palabra. No es el sol, no es el fuego, no es ninguna forma de energía electromagnética que la física pueda categorizar. Es algo que el texto de Enoc intenta describir usando el vocabulario de la luz porque es la analogía más cercana disponible en el lenguaje humano, pero que es fundamentalmente diferente de cualquier cosa que pertenezca al orden creado. Es la manifestación de la presencia de aquel que dijo: hágase la luz, antes de que la luz existiera. El origen de la luz, no la luz misma. En ese séptimo cielo, hay seres que no tienen equivalente en ningún otro nivel del cosmos. Los serafines de Isaías capítulo 6 son quizás los más conocidos, seres de 6 alas que cubren su rostro y sus pies en presencia de la gloria y que solo con sus 2 alas centrales vuelan, proclamando la santidad de Dios en ese llamado que rebota de uno al otro en una liturgia que nunca termina. Pero Enoc describe también otras categorías de seres que están en el séptimo cielo que trascienden incluso a los serafines, seres cuya naturaleza, el lenguaje humano, no tiene palabras para capturar completamente. Lo que todos estos seres tienen en común
Es la misma actividad fundamental que Enoc vio en el cuarto cielo, pero llevada a una intensidad que hace que lo del cuarto cielo parezca un eco lejano. La adoración en el séptimo cielo no es una actividad entre otras. Es la razón de existir de todo lo que hay allí. Es el estado natural de seres que están en la presencia directa de la fuente de toda realidad. No adoran porque es lo que se espera de ellos. No adoran por costumbre o por protocolo. Adoran porque estar en la presencia de lo que está en el séptimo cielo, y no adorar sería como estar de pie junto al océano y no escuchar el sonido de las olas. La adoración es la respuesta inevitable de cualquier ser consciente ante la realidad de ese trono. Y el trono en sí mismo es el punto central, la realidad que organiza todo lo demás. No es un objeto, no es un mueble cósmico de gran tamaño. Es la expresión concreta del señorío absoluto de Dios sobre toda la realidad visible e invisible. El trono es la razón por la que el primer cielo tiene administración, por la que el segundo tiene prisiones, por la que el tercero tiene el abismo fijo, por la que el cuarto tiene adoración, por la que el quinto tiene luto significativo, por la que el sexto tiene registros y oraciones que son presentadas. Todo está en función de ese trono. Daniel, en el capítulo 7, tuvo una visión de ese trono que tiene la misma intensidad que lo que Enoc describe. El anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El trono de Daniel y el trono de Enoc y el trono de Isaías y el trono del Apocalipsis son el mismo trono. No son visiones de algo diferente desde perspectivas distintas. Son diferentes aproximaciones al mismo centro de toda la realidad. Y ese trono, para el escritor del Apocalipsis, para el profeta Isaías, para Daniel, para Enoc, para cualquier ser que se haya acercado a él en el espíritu, produce la misma respuesta. No produce comodidad. No produce la sensación de que todo está bien de una manera que anestesia la conciencia. Produce la conciencia abrumadora de que hay algo que es absolutamente real, absolutamente soberano, absolutamente santo, y que esa realidad hace que todo lo demás, incluyendo la propia existencia del observador, sea relativizado de una manera que no tiene comparación posible. Cuando Isaías vio el trono, dijo: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos». No dijo: «¡Qué hermoso!». No dijo: «¡Qué paz!». Dijo: «Soy muerto». La santidad de lo que vio en ese trono iluminó su propia condición con una claridad tan brutal que su primera respuesta fue de autoconciencia agonizante. El trono no lisonjea, el trono revela. Juan, en el Apocalipsis capítulo 1, cuando ve la visión de Cristo glorificado, que es una representación del trono en términos cristocéntricos, cae a sus pies como muerto. No cae en un estado de éxtasis sereno, cae como un cadáver. La presencia de esa gloria no produce una experiencia espiritual cómoda y manejable. Produce una quiebra total de la capacidad ordinaria de estar de pie. Y Enoc, al llegar al séptimo cielo, experimenta algo análogo. La distancia entre su condición como ser creado y finito y la realidad de ese trono es una distancia que no tiene unidad de medida. No se puede cuantificar, no se puede escalar, es absoluta. Y sin embargo, en ese séptimo cielo,
en ese espacio donde la luz no es luz y los seres que adoran no se parecen a nada que exista en los 6 cielos inferiores, en ese espacio de santidad que consume cualquier cosa impura simplemente con su presencia, Enoc está. Y la razón por la que Enoc puede estar ahí, la razón por la que fue llevado allí en lugar de ser simplemente destruido o absorbido en la infinitud de esa gloria, es la misma razón que Génesis capítulo 5 registra con esa frase repetida: Enoc anduvo con Dios. La caminata de 300 años no fue el prerequisito burocrático para una experiencia espiritual interesante. Fue la formación de una relación que eventualmente hizo posible que el que caminó en la tierra fuera llevado a ver desde dónde viene toda la realidad que habitó durante su vida. La caminata con Dios no termina en la tierra. La caminata con Dios termina en el trono. No porque cualquier ser humano que camine con Dios vaya a tener la experiencia de Enoc en esta vida, sino porque la dirección de esa caminata tiene un destino que está en el séptimo cielo y que hace que todas las otras cosas hacia las que los seres humanos corren, el éxito, el placer, el reconocimiento, la seguridad material, parezcan, en comparación, apenas sombras proyectadas en la pared de una cueva por una luz que no se ha tenido el valor de ir a buscar directamente. El séptimo cielo cambia la forma en que lees la Biblia porque una vez que has visto, aunque sea a través del testimonio de Enoc, que hay un trono real y que ese trono está ocupado, ya no puedes leer las Escrituras como si fueran simplemente un libro de principios éticos o de narrativas históricas o de poesía religiosa. Tienes que leerlas como lo que son: la comunicación de aquel que está en ese trono hacia las criaturas que creó y que ama y ante las que tiene autoridad absoluta. Cada mandamiento tiene el peso de provenir de ese trono. Cada promesa tiene la garantía de aquel que vio Daniel sentado en ese trono de llama de fuego. Cada advertencia tiene la seriedad de una palabra que viene de la fuente de toda realidad. No puedes seguir leyendo la Biblia del mismo jeito después de Enoc. Y eso no es una frase de marketing. Es la descripción honesta de lo que sucede cuando entiendes que el libro que tienes en tus manos es la voz del que está en el séptimo cielo. Ahora bien, hay algo que necesita ser dicho sobre la relación entre los escritos de Enoc y el canon bíblico, porque si has llegado hasta aquí en este recorrido, habrás notado que hemos ido y venido constantemente entre el texto de Enoc y los textos bíblicos canónicos. Y eso podría generar una pregunta legítima: si los escritos de Enoc son tan importantes, ¿por qué no están en la Biblia? ¿Por qué la Iglesia no los incluyó en el canon? La respuesta a esa pregunta tiene capas. En primer lugar, hay que reconocer que el proceso de canonización fue complejo, que hubo debates genuinos sobre qué textos incluir y que no todos los textos que iluminan la Escritura necesariamente forman parte de la Escritura. La Biblia cita textos que no son bíblicos. El apóstol Pablo cita poetas griegos paganos. Judas cita a Enoc. Esas citas no convierten automáticamente esos textos en escritura inspirada, pero sí les dan una autoridad referencial que no puede simplemente descartarse. En segundo lugar, hay que reconocer que los escritos que se nos han transmitido bajo el nombre de Enoc son casi con certeza una compilación de materiales de diferentes períodos y autores, no un texto unitario producido por una sola mano. Lo que tenemos no es necesariamente el texto original que Judas conocía, sino una tradición que evolucionó y se expandió con el tiempo. Eso no invalida los elementos que tienen coherencia con el canon bíblico, pero sí requiere que leamos esos textos con discernimiento teológico
usando siempre el canon inspirado como vara de medición para evaluar lo que nos parece auténtico de lo que podría ser adición posterior. En tercer lugar, y quizás más importante, hay que reconocer que la razón por la que los escritos de Enoc resultan tan útiles como los hemos usado en este recorrido no es que sean una fuente independiente de revelación que compita con la Biblia. La razón por la que son útiles es que iluminan, expanden y dan contexto a cosas que la Biblia ya dice. No nos están diciendo algo radicalmente nuevo que la Biblia contradice. Nos están ayudando a ver con más claridad cosas que la Biblia dice, pero que a menudo se leen sin el contexto que las haría más comprensibles. La imagen de los depósitos de nieve y granizo de Job 38 se ilumina con el primer cielo de Enoc. Las prisiones de oscuridad de Pedro y Judas se iluminan con el segundo. El abismo fijo de la parábola de Jesús se ilumina con el tercero. La declaración de gloria de los cielos del Salmo 19 se ilumina con el cuarto. El luto por los caídos se ilumina con el quinto. El ángel con el incensario del Apocalipsis se ilumina con el sexto. Y el trono de Daniel, de Isaías, de Juan se ilumina con el séptimo. En todos los casos, Enoc es la linterna, no la fuente de luz. La fuente de luz es la misma palabra de Dios que iluminó tu camino antes de que comenzaras a leer este texto y que seguirá iluminándolo mucho después de que este recorrido haya terminado. Pero hay algo que quiero que te lleves de aquí que va más allá de la información. Porque hemos recorrido 7 cielos juntos, y en cada uno de ellos ha habido algo que no era simplemente un dato interesante, sino una confrontación. El primer cielo confrontó la ilusión de que la naturaleza es autónoma. El segundo confrontó la ilusión de que las transgresiones espirituales no tienen consecuencias permanentes. El tercero confrontó la ilusión de que el destino eterno es negociable. El cuarto confrontó la ilusión de que la adoración es opcional. El quinto confrontó la indiferencia ante la pérdida espiritual de otros. El sexto confrontó la ilusión de que hay cosas que nadie sabe. Y el séptimo confrontó la ilusión más peligrosa de todas, la de que Dios es manejable, domesticable, reducible a una categoría dentro de nuestra comprensión del mundo. El trono del séptimo cielo no es domesticable. Dios no cabe en las categorías que los seres humanos creamos para hablar de Él con comodidad. No es el abuelo benevolente que mira con ternura sin importar lo que hagamos. No es el motor inmóvil del deísmo ilustrado que puso el mundo en marcha y se retiró a observar. No es la energía cósmica difusa de las espiritualidades New Age que podemos manipular con las intenciones correctas. Es el que está en el séptimo cielo, el que tiene ante sus pies a los serafines que se cubren el rostro, el que hizo caer a Juan como muerto, el que hizo exclamar a Isaías, «Soy muerto», el que tomó a Enoc de entre los vivos, porque Enoc había pasado 300 años caminando hacia él. Y ese Dios del séptimo cielo, ese Dios que los seres celestiales de 4 cielos diferentes adoran constantemente, ese Dios que lleva el registro de cada vida, que escucha cada oración, que mantiene encadenados a los que desobedecieron con consecuencias cósmicas, ese Dios también es el que envió a su Hijo. También es el que hizo posible que el ladrón en la cruz escuchara: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». También es el que prometió que el que viene a Él no será echado fuera. También es el que en el Apocalipsis capítulo 21 dice que enjugará toda lágrima de los ojos de los que sean suyos. La grandeza de Dios no es una amenaza para los que lo aman. Es la garantía más sólida que existe de que su amor, su justicia, su fidelidad y sus promesas son absolutamente confiables. Un Dios pequeño no puede ser completamente confiable.
un Dios que llena el séptimo cielo con su gloria, ante cuya presencia los serafines se cubren el rostro. Ese Dios sí puede serlo, porque su poder de salvar es tan absoluto como su poder de juzgar, porque su fidelidad a sus promesas es tan perfecta como su fidelidad a su carácter. Hay algo que Jesús dijo que quiero traer a este punto porque conecta todo lo que hemos visto de una manera que me parece que es la palabra final de este recorrido. En Lucas capítulo 17, los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. Y en su respuesta Jesús hace algo que nos debería sorprender. Cita a Noé y cita a Lot. Dice que así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Jesús está conectando el tiempo de Noé, el tiempo que viene directamente después de lo que Enoc vio en el segundo cielo, el tiempo de la corrupción causada por los vigilantes caídos, con los tiempos finales. No como una curiosidad teológica, como una advertencia sobre el patrón que se repite. El patrón de la vida ordinaria que continúa sin interrupción hasta el momento en que de repente ya no hay más tiempo para la respuesta que se dejó para después. Lo extraordinario de esa advertencia es lo que Jesús señala como el problema. No dice que el problema de la gente en los días de Noé fue que eran monstruosamente malvados, aunque lo eran. Dice que comían, bebían, se casaban, actividades normales. No dice que los de los días de Lot eran únicamente depravados, aunque lo eran. Dice que compraban, vendían, plantaban, edificaban. El problema que Jesús señala no es la monstruosidad, sino la normalidad absorta en sí misma. El problema es que la vida ordinaria, la rutina, lo cotidiano, se convirtió en el único horizonte de referencia. El cielo se redujo a metáfora. El juicio se convirtió en concepto abstracto. El trono se volvió decorativo. Y entonces llegó lo que llegó. ¿Y nosotros? ¿En qué está ocupada tu atención la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que estructura tus días, lo que organiza tus prioridades, lo que orienta tus decisiones? No te estoy preguntando si eres una persona religiosa. Te estoy preguntando si la realidad del trono del séptimo cielo tiene algún peso práctico en cómo vives el día de hoy. Si el conocimiento de que hay registros y de que las oraciones llegan cambia algo en la manera en que oras. Si el abismo del tercer cielo produce en ti la urgencia de caminar en la dirección correcta y de invitar a los que amas a hacer lo mismo. Si el quinto cielo con su luto te hace pensar en alguien por quien deberías interceder, alguien que está en riesgo de convertirse en objeto del llanto de los que permanecen, en lugar de ser parte de la celebración de los que regresan. Si el segundo cielo con sus prisiones te hace tomar más en serio la solemnidad de ciertas decisiones, de ciertos límites, de ciertas líneas que una vez cruzadas no ofrecen regreso fácil, el recorrido de Enoc por los 7 cielos no era un tour de atracciones cósmicas. Era la formación de un hombre que regresó de ese recorrido sabiendo que el mundo visible en el que vivía era apenas la superficie de una realidad mucho más profunda y que esa profundidad tenía implicaciones urgentes para cada día. Pasaba sobre la tierra. Enoc anduvo con Dios durante 300 años, y ese andar lo preparó para ver lo que vio. Y lo que vio confirmó que el andar era lo más importante que podía hacer. ¿Estás andando con Dios? No como un estado general de simpatía religiosa hacia la idea de Dios, no como una afiliación a una tradición o a una denominación.
no como una práctica cultural heredada de tu familia. Como Enoc andaba, con continuidad, con orientación, con una vida que tiene a Dios como centro de gravedad, no como uno de sus muchos intereses. El trono del séptimo cielo está ocupado. Eso es lo más importante que Enoc vio y que quiero que te quedes. El trono está ocupado, no por un Dios que está reaccionando a las noticias del mundo, no por un Dios que está improvisando respuestas a las crisis de la historia, no por un Dios que está nervioso ante lo que los seres humanos están haciendo con su planeta y con sus almas. El trono está ocupado por aquel que vio a Daniel, que vio a Isaías, que vio a Juan como muertos ante su gloria, por aquel cuyo vestido es blanco como la nieve y cuyo trono es llama de fuego, por aquel ante quien millares de millares sirven y millones de millones asisten. Ese Dios no está reaccionando a las manchetes de hoy. Ese Dios gobierna las manchetes de hoy desde el séptimo cielo, donde lleva gobernando desde antes de que hubiera tiempo. Y su gobierno no es la dictadura fría de un poder sin compasión. Es el gobierno de aquel que al mismo tiempo que ocupa ese trono de llama de fuego, corrió hacia el hijo pródigo antes de que llegara a la puerta, que lloró ante la tumba de Lázaro, que desde la cruz dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», a un criminal que apenas creyó. El trono del séptimo cielo y la gracia del Gólgota son el mismo Dios. Y entender eso, entender que la santidad abrumadora que quiebra a Isaías y a Juan, y probablemente a Enoc mismo cuando llega al séptimo cielo, es la misma realidad que se dobló para lavar los pies de sus discípulos. Eso es lo que significa conocer al Dios de la Biblia. No un Dios pequeño y manejable, no un Dios grande pero distante e indiferente. El Dios grande que se acerca, el Dios del séptimo cielo que tomó forma humana para achicar la distancia que el abismo del tercer cielo hace irreversible después de la muerte. La ventana que tienes es esta vida, el tiempo que tienes es ahora, y la invitación que el Dios del séptimo cielo te extiende es la misma que le extendió a Enoc: camina conmigo, no perfectamente, no sin errores, no en la ausencia de dudas o de luchas, pero camina en la dirección del trono, con la orientación del corazón hacia aquel que está sentado en él, con la fe de que si caminas hacia él, él camina hacia ti. Porque esa es la promesa que hace que todo lo demás en este recorrido, el registro del sexto cielo, el abismo del tercero, las prisiones del segundo, todo eso tenga esperanza en lugar de solo terror. La promesa no es que no hay juicio. La promesa es que hay gracia disponible antes del juicio. La promesa es que el libro de la vida existe y que hay un nombre que puede ser escrito en él. La promesa es que el mismo Dios, ante quien Isaías cayó, diciendo: «Soy muerto», envió al serafín con la brasa para limpiar sus labios, y luego le preguntó: «¿A quién enviaré?». Isaías respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». La experiencia del trono no destruye a los que Dios llama, los transforma, los deja diferentes de lo que eran cuando llegaron. Los manda de regreso al mundo con una misión que no tendrían si no hubieran visto lo que vieron. Isaías fue enviado a profetizar, Pablo fue enviado a los gentiles, Juan fue enviado a escribir el Apocalipsis. Y Enoc, que no regresó de la manera en que los demás regresaron, dejó un testimonio que siglos después ilumina la comprensión de millones de personas que intentan leer la Biblia con más profundidad de lo que la lectura superficial permite. ¿Y tú? Si el trono del séptimo cielo es real, si todo lo que hemos recorrido en estos 7 niveles es una descripción auténtica de una realidad que existe independientemente de si la conocemos o no, ¿qué haces con eso hoy? No mañana,
No cuando tengas más tiempo, más certeza, más ganas de tomar en serio estas cosas, hoy. Porque los días de Noé eran exactamente como cualquier otro día hasta que el diluvio llegó. Y los días de Lot eran exactamente como cualquier otro día hasta que el fuego cayó. Y la única diferencia entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron no fue la inteligencia, ni el estatus social, ni el conocimiento teológico abstracto, fue que Noé construyó el arca y entró. Fue que Lot salió de Sodoma. Fue la respuesta activa al llamado que había sido dado con anticipación suficiente para que quien quisiera pudiera actuar. El llamado está siendo dado ahora, a través del testimonio de Enoc, a través de las epístolas de Pedro y de Judas, a través de las visiones de Daniel y de Juan, a través de las palabras de Jesús que compareció el patrón del tiempo de Noé con los tiempos que vienen. El llamado es: camina con Dios, oriéntate hacia el trono, toma en serio la realidad del mundo invisible que sostiene y juzga al mundo visible. No porque sea una experiencia religiosa interesante, sino porque es la decisión más urgente y más importante que cualquier ser humano puede tomar en el tiempo que tiene. Y si hoy, al final de este recorrido por los 7 cielos de Enoc, hay algo que se movió en ti, algo que se despertó, algo que empezó a cuestionar la indiferencia espiritual que quizás habías cultivado o la tibieza que se había instalado en una fe que alguna vez fue más urgente y más viva, entonces el recorrido ya valió la pena. No porque este texto sea extraordinario, sino porque la realidad que intentó describir sí lo es. El trono está ocupado, las oraciones llegan, los registros están abiertos, el abismo es real, y la gracia que hace posible estar de pie en el 7º cielo sin ser consumido también es real, y está disponible, y su nombre es Jesús. Ahora bien, llegamos al final de este recorrido extraordinario por los 7 cielos del testimonio de Enoc, y quiero invitarte a una reflexión que es completamente personal. No hay ningún nivel del mundo invisible que te obligue a tomar ninguna decisión. El libre albedrío que hizo posible la tragedia del 2º cielo y el luto del 5º es el mismo libre albedrío que hace posible la caminata de Enoc y el regreso del hijo pródigo. Nadie puede caminar por ti. Nadie puede decidir por ti la dirección de tu vida. Pero si este recorrido te dejó con preguntas, si hay algo que quieres profundizar, si el Dios del 7º cielo despertó en ti una curiosidad que va más allá de la información y que apunta hacia una relación, entonces el próximo paso no es esperar a tener todo resuelto antes de dar el primero. El próximo paso es exactamente el que Enoc dio durante 300 años, un paso a la vez, en la dirección de aquel que está en ese trono y que, al mismo tiempo, está más cerca de ti de lo que cualquier arquitectura de 7 cielos podría sugerir. Porque el 7º cielo no es una distancia insalvable entre Dios y tú, es la revelación de cuán grande es aquel que eligió hacerse tan pequeño para poder estar tan cerca. Eso cambia todo. Ahora escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este recorrido por los 7 cielos de Enoc. ¿Fue el primer cielo con su administración de la naturaleza? ¿Fue el segundo con las prisiones de los ángeles caídos? ¿Fue el tercer cielo con el paraíso y el abismo? ¿Fue el cuarto con la adoración perpetua? ¿Fue el quinto con el silencio del luto? ¿Fue el sexto con los registros y las oraciones? ¿O fue el 7º, el trono, lo que más te movió? Escríbelo, porque cada comentario es una conversación que puedes seguir, y cada conversación que sigues sobre estas realidades es una oportunidad más para que alguien encuentre lo que necesita encontrar.
Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Cada semana hay contenido que va más profundo en las Escrituras, que toma en serio la realidad del mundo invisible, que no se conforma con la superficie de un texto bíblico cuando hay profundidades que esperan ser exploradas. Y si quieres ir aún más lejos, si lo que se despertó en ti hoy es el apetito de entender la palabra de Dios con la profundidad que merece, puedes estudiar teología con nosotros completamente en línea. Toda la información está en la descripción del video y en el primer comentario. El trono sigue ocupado y hay tiempo, todavía hay tiempo, para caminar hacia él. Antes de salir, no lo olvides. Si tú también disfrutas aprender más sobre la Biblia y quieres ir más allá de lo que normalmente se explica de manera simple y sencilla, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado o pausa el video y escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí explico cómo tener acceso a historias menos contadas de la Biblia y descubrir personajes, pueblos y acontecimientos que siempre han estado ahí, pero que casi nunca se exploran en el día a día.